enfermedad no tiene antecedentes de importancia, no tiene antecedentes de tatuaje, no tiene antecedentes de piercing, no tiene antecedentes de uso de drogas ni intravenosas ni cocaína. No, el cuadro clínico inicia únicamente con fatiga y malestar general. Dentro de lo que de la exploración física no encontramos nada. El paciente está con cardiopulmonar sin compromiso, con abdomen blando, sin visceromegalias, peristalsis normal, no tiene estigmas de patología crónica, o sea, no tiene ninguna sintomatología. Lo único que el paciente refiere es fatiga y un poco de malestar general. Manifestando la fatiga, nos dimos a la tarea de buscarle, hacerle algunos estudios en los cuales nos pudiese indicar qué es lo que el paciente pudiese tener como parte de la fatiga. Y eso es lo que ustedes se van a encontrar en su quehacer cuando ven un paciente con hepatitis. O es un paciente que tiene fatiga, o es un paciente que no tiene ninguna sintomatología y que por alguna situación le hicieron exámenes, que tuvo que ir a donar sangre o que tuvo que hacerse exámenes para entrar a trabajar o algo, ¿no? Y es lo que ustedes se van a encontrar en el cuadro clínico. O sea, es difícil que sospechen. Al hacerle los exámenes en este paciente encontramos que trae una hemoglobina con una hemoglobina del 13, una trombocita del 39, leucocitos del 9000, plaquetas del 350,000, el TP normal de 14 segundos. Hasta ahí todo estaba normal, pero en las pruebas de funcionamiento hepático encontramos que el paciente traía transaminasas elevadas, la TGO de 120, la TGP de 150, una fosfatosacalina de 90, DHL de 154. Las bilirrubinas estaban normales, lo que son las ASAs estaban normales. Y dentro del mismo protocolo, ya viendo que el paciente tenía elevación de enzimas hepáticas, le solicitamos marcadores virales y encontramos que tenía anticuerpos contra hepatitis C positivos. Las reacciones febriles eran negativas. También le hicimos un ultrasonido y el ultrasonido salió normal. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta en relación al cuadro clínico? Oscar, sabemos que la hepatitis C usa asintomático puede ser por largos años, ¿no? He visto antecedentes, por ejemplo, me llegó un paciente que fue transfundido hace 20 años y que apenas empieza a tener la manifestación. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Recuerden, el virus de la hepatitis C fue descubierto como tal en 1989, como tal. No como es algo que es una enfermedad que viene del 89 para acá. Anteriormente a eso se clasificaban las hepatitis en A, B, no A, no B. Y cuando un paciente tenía un cuadro de hepatitis, esos sueros los guardaban y de hecho todavía tienen guardados algunos sueros ahí. Y cuando descubrieron lo de la hepatitis C, empezaron a correr en esos sueros, empezaron a correr a ver cuántos eran hepatitis C y encontraron que muchos de los pacientes no A, no B eran hepatitis C. El paciente con hepatitis C puede tener una larga evolución para ocasionar problemas, pues, o sea, como les comenté al principio, este tipo de pacientes generalmente o tienen fatiga que a veces uno no le toma en cuenta porque generalmente le dice dormiste mal, tienes mucho estrés o algo, y a veces no le hace uno exámenes, ¿no? Y también puede ser asintomático, que cuando va y hace los exámenes, por alguna situación que les comentaba, puede suceder. Para que la hepatitis C ocasione síntomas en un determinado momento, que esos síntomas sean importantes, como por ejemplo una cardiopatía crónica, puede pasar hasta 20 años. Y para que el paciente evolucione a un cáncer de hígado, pasan 30 años. Entonces, sucede esto. En nuestro país, y todavía, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica, todavía no se hacen anticuerpos contra hepatitis C, no tanto, ya hablemos de una carga viral, ¿no? Los anticuerpos de hepatitis C son mucho más baratos que una carga viral, ¿no? En México, a pesar de que en el 89 fue cuando se descubrió el virus de la hepatitis C, en México hasta el 92 fue cuando se empezaron a correr anticuerpos contra hepatitis C. O sea, todavía muchos de los pacientes portadores de hepatitis C
pudiesen haber contagiado a mucha gente, pues, porque no se les hacía la determinación de los cuerpos y pudieran haber contagiado a mucha gente al momento de ir a donar sangre o de tener relaciones sexuales o de utilizar jeringas, de utilizar drogas, compartir drogas o compartir utensilios personales, que ese sería el mecanismo de transmisión, ¿no? O sea, a veces, como en este caso, este paciente no tiene ningún antecedente de que utilizara drogas, piercing o factores de riesgo, pero hay otro que es muy importante, que es la utilización de utensilios de higiene personal, como son los rastrillos o los cepillos de dientes, ¿no? Sí. Entonces sí puede pasar eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Referente, a lo mejor me estoy adelantando un poco a lo del diagnóstico. El virus de la hepatitis C tiene muchos genotipos, ¿no? Y sí, aparte los genotipos tienen subtipos. Cuasi especie le llaman. Sí, entonces considero que es muy difícil llegar a un diagnóstico, ¿no?, tan exacto, porque se tiene que hacer más estudios para encontrar, para identificar el fenotipo y el subtipo. No es tan complicado porque de acuerdo a los genotipos nada más son 6 genotipos. Y de acuerdo a los genotipos el tratamiento va encaminado a esos 6 genotipos, no tanto a la cuasiespecie. ¿Sí? La cuasiespecie lo que puede ocasionar en un determinado momento es que no tenga una buena respuesta al tratamiento. ¿Sí? Como vamos a poder ver en relación a este caso se los quise traer porque es un caso bien interesante en relación al tratamiento, en relación a la falta de respuesta al tratamiento y qué es lo que tenemos que hacer con él, con este paciente. De ahí es la importancia de este caso. Así empieza el cuadro clínico y después del tiempo con este paciente, su expediente está más o menos de este tamaño, porque este paciente lleva como unos 10 años con hepatitis. Entonces, nada más lo único que tenía fatiga y ahorita su expediente está de este grosor porque se le estuvo dando un seguimiento que ahorita vamos a ver. ¿Qué harían ustedes con este paciente? Tienen este paciente, ya le detectaron que tiene transaminasas altas, que tiene anticuerpos contra hepatitis C positivos. ¿Qué harían? Se pueden equivocar en lo que ustedes me digan. Se trata de aprender de ustedes y aprender yo de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué harían ustedes? Pero lo dices en el aspecto de como si fuera paciente de nosotros. Exacto. Sí. El tratamiento. Ustedes son el médico tratante, ustedes van a ser el médico que le va a seguir el tratamiento. Todo esto se los estoy tratando de comentar porque lo nuevo es más fácil de tratar que lo viejo. Porque por lo más como para un médico general referirlo, ¿no? Sí, pero vamos a olvidar que lo voy a referir. ¿Qué harían? Continuar con el estudio. Primero hay que hacer el estudio, hay que llegar a la fase primaria, donde fue el contagio, para después empezar con la prevención. Lo del tratamiento, pues no creo que sea de parte de nosotros, sino que aquí primero hay que platicar con él y tratar de que ya no vaya a contagiar a otra persona. Empezar por ahí una orientación con él. El doctor Coronado, primero, pues es parte de lo que comentabas tú. El doctor Coronado, como epidemiólogo, lo primero que va a hacer es hacerle su estudio epidemiológico para ver qué es lo que pasó. Es el entorno. Primero, pues ver de dónde adquirió sí. Tratar de determinar. A veces no saben de dónde lo adquirió. Hay un porcentaje no despreciable en los cuales no se sabe de dónde lo adquirió. ¿Sí? No tiene ningún antecedente, así como este paciente. No tiene ningún antecedente. ¿Sí? A veces puede ser que un familiar directo o alguna relación sexual, de que de repente pues, se van por ahí a algún motel y préstame tus cepillos, se cepillan los dientes y ahí de ahí fue el contagio, pero a veces no saben de dónde. Y a veces fue un encuentro sexual ocasional que no supieron ni quién era ni nada y de ahí lo adquirieron. Por relación sexual es muy bajo el contagio, es muy bajo, ¿no? Pero puede existir, es más alto por utilización de objetos de higiene personal, es
mucho más alto. ¿Sí? Sí, lo que les comentaba, o sea, sí es cierto, o sea, quien tiene que tratarlo somos nosotros, pero lo que vamos a hacer el ejercicio es de que ustedes también vean qué pueden hacer. Sí, porque por ejemplo, imagínate que de repente hay un congreso en algún lado y nos fuimos los gastos, vamos a estar un mes fuera, y el paciente le va a decir, doctor, ¿y por qué vamos a hacer? Y también es importante que sepan qué se puede hacer, porque alguna vez me llegó un paciente que traía anticuerpos contra hepatitis C positivos, pruebas de funcionamiento hepático normales, y el paciente asintomático. ¿Qué harían con un paciente así? Tenemos este paciente que tiene pruebas de funcionamiento hepático elevadas, pero tenemos la otra cara, que el paciente puede tener más anticuerpos. ¿Qué harían? Pues, primero considero que no es una urgencia, puesto que no tiene ninguna relación por el momento. Lo primero que debo hacer es tranquilizarlo y seguir estudiándolo. No es necesario empezarle a dar un tratamiento, considero, en ese momento. Mejor sí convendría darle algún protector hepático, estar checando su función, pues el reposo. Si es necesario canalizarlo, aunque no estén muy alteradas las pruebas, pues la valoración que tendríamos sería muy de cerca y no sabemos si se va a complicar porque es muy importante lo que dice el doctor Montes. El tratamiento para hepatitis C no es una urgencia. Solamente hay urgencia cuando el paciente tiene una hepatitis esclerosante, que el paciente está progresando muy rápidamente, entonces en ese paciente sí es urgente darle un tratamiento. Si el paciente no tiene esto, créanme que yo he tratado más de 200 pacientes para hepatitis y nunca he visto un paciente que tenga una hepatitis esclerosante. Entonces prácticamente no encuentra uno una urgencia para darle tratamiento. Lo que comenta el doctor Lugo, los medicamentos hepatoprotectores, la realidad es que no sirven. Sí, la realidad es que no sirven. De repente uno se los da para tranquilidad del familiar y para que el familiar piense que le está uno haciendo algo. Sí. En el escenario que les estoy poniendo en relación a que el paciente tiene anticuerpos contra hepatitis C positivos y pruebas de funcionamiento hepático normales, se considera que una tercera parte, o sea, el 30% de los pacientes que tienen una hepatitis activa pueden tener ese escenario. Anticuerpos contra hepatitis C positivos y pruebas de funcionamiento hepático normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las pruebas de funcionamiento hepático normal no son indicativos de enfermedad. Entonces, uno de repente cuando ve ese tipo de pacientes está obligado a correrle lo que es la reacción en cadena de polimerasa con determinación de genotipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Igual, correrle determinación de genotipo y carga viral. De acuerdo a eso, ya para decidir qué es lo que vamos a hacer. Eso fue lo que hicimos con el paciente. Le hicimos una carga viral y le hicimos genotipo. El paciente trae un genotipo 1B y la carga viral trae esa cantidad de copias. ¿Preguntas? Referente a la carga viral, la carga viral es parte indicativa del estado del paciente, cómo se encuentra, pero para el seguimiento también se ve lo de la carga viral, que va disminuyendo la carga viral. Hay pacientes que están normales y tienen una carga viral más baja que él. Pero sí es muy importante la carga viral porque de ahí partes el tratamiento y al partir del tratamiento tiene uno que ver qué tanto puede disminuir la carga viral.
Hay una, en términos generales, lo que es el tratamiento, se tiene que hacer una determinación de carga viral a las 12 semanas. Ese es la piedra angular del tratamiento en relación a este esquema. ¿Sí? En relación a este esquema, en la piedra angular. A las 12 semanas, el paciente que se le da